También me he dedicado desde hace 20 años a lo que es el tratamiento de un trastorno doloroso llamado fibromialgia. En este instituto, desde el año 2003, hemos venido también atendiendo a pacientes psiquiátricas de este instituto que cursan con fibromialgia, depresión y ansiedad. Soy autora de un manual de estrés y salud mental y de una guía de manejo conductual para el tratamiento de la fibromialgia. Bien, vamos a dar entonces inicio. El título de esta videoconferencia es Depresión y estrés, manejo cognitivo-conductual. Para ponerles en contexto, les voy a hablar cuál es el contenido de lo que vamos a abordar el día de hoy. Primero, brevemente, qué es la terapia cognitivo-conductual, que abrevio con las siglas TCC, terapia cognitivo-conductual. Hablaré un poco qué es la depresión, hablaremos la prevalencia o la frecuencia de este trastorno, cómo se diagnostica. Etiopatogenia se refiere a cuáles son las causas. Este es un trastorno multifactorial. Luego tocaré brevemente los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Hablaremos de los síntomas, cómo diferenciar, cómo hacer un diagnóstico correcto de la depresión, cómo se clasifica, el curso y evolución, el tratamiento. Entraré después a la relación con el estrés, los elementos de la terapia cognitivo-conductual y concluiremos. Bien. La terapia cognitivo-conductual, para ponerles en contexto del tema y desde donde lo voy a abordar, es un marco teórico, es un modelo de tratamiento que brinda información sobre el padecimiento que está teniendo alguien, su diagnóstico, el tratamiento, y básicamente buscamos ayudar, entrenar a las personas con ciertas técnicas para mejorar su capacidad de observación y que puedan identificar pensamientos, emociones y conductas equivocadas que les llevan a deprimirse, que les llevan a estar ansiosos, a fin de que entonces los corrijan y puedan tener una vida más saludable. Las características de este tipo de abordaje de esta terapia primeramente es muy directiva. Cuando hablo de enseñar a relajar a una persona, le digo cómo, no es simplemente relájate, este es el modelo, hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3. Este tipo de terapia se enfoca a situaciones muy específicas, sobre todo los síntomas. Trabajamos en este tipo de terapia en el aquí y en el ahora. El pasado de una persona, claro que nos determina el presente y va a influir en el futuro, pero tratamos de ubicar a la persona siempre en el aquí y en el ahora y tratamos de identificar los síntomas que les están siendo mucho más significativos y que más disfunción les causan. Generalmente cuando trabajo con mis grupos, hay un temario, es decir, la terapia es muy estructurada. Se dan los temas que se van a abordar, alguna técnica que trabajaremos y claro, por supuesto, se permite la posibilidad a que las personas al final del tema que se abordó, pues puedan preguntar y hacer sus comentarios. Es importante resaltar que en este tipo de terapia nuestro papel como terapeutas es muy activo. Podemos modelar o enseñar la técnica, preguntamos, por eso es muy frecuente que a veces hasta nos digan maestro, como si fuera una clase, pero no es precisamente una clase, se da información, pero nuestro rol es muy, muy activo. La meta no es cambiar personalidad, es ayudarle a las personas a identificar pensamientos, emociones y conductas que los identifiquen para que los tengan mucho más sanos. Es importante resaltar que en este abordaje se trabaja con tareas. Es importante que las personas practiquen lo que fueron recibiendo semana con semana. También el rol de la persona que participa en nuestros grupos del paciente es activo. No es nada más como el tratamiento farmacológico tomar la pastilla. Bueno, desde adquirirla ya es un gran trabajo. Pero aquí es practicar, preguntar y estar viendo cómo las técnicas le están siendo de utilidad. Un concepto importante de la terapia cognitivo-conductual es ayudamos a las personas a ser más flexibles. Bien, algo muy importante dentro de este abordaje es que en particular trabajo lo que son las técnicas de relajación, las técnicas de meditación. Ahorita terapias de tercera generación de la cognitivo-conductual es el mindfulness, que apoya sobre todo a la terapia de aceptación y compromiso. En la atención, en la meditación, es enseñarle a la persona a estar siempre en todo momento en contacto consigo mismo, con su cuerpo, con lo que está sucediendo alrededor. Bien, este es un poco el enfoque para que tengamos el contexto de cómo trabajo la depresión y la ansiedad desde este marco. ¿Qué es la depresión?
es un síndrome. Síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Signos es lo que el clínico, lo que una persona, un profesional puede ver. Temperatura, puede medir temperatura, podemos ver que alguien suda, podemos ver en alguien una herida, que sangra, pero síntomas es lo que la persona siente, lo que nos refiere y que no se puede ver. La depresión entonces es un síndrome, conjunto de signos y síntomas, en donde hay una disfunción cerebral. Las características básicas de la depresión es una gran tristeza y anedonia, que quiere decir se perdió el gusto, la alegría por actividades que la persona ya venía haciendo. Otro síntoma quizás muy importante que caracteriza la depresión es la anergia, la falta de energía. No hay energía para hacer las cosas. Todo esto, por supuesto, va acompañado de factores psicológicos. En la depresión hay ciertos pensamientos característicos, hay conductas características. Generalmente este trastorno llamado depresión es recurrente, o sea, se repite, se repite. En un momento más hablaré de algunos conceptos importantes en el tratamiento con su psiquiatra, como es si hay respuesta al tratamiento, qué es una recaída, qué es la recurrencia. Pero la depresión es un trastorno que se repite generalmente. Es de buen pronóstico siempre y cuando se haya hecho un diagnóstico correcto y el tratamiento sea adecuado. La literatura nos reporta que el tratamiento combinado, es decir, la farmacología más tratamiento psicológico y sobre todo cognitivo-conductual, les va muy bien a las personas. Bien, creo que me estoy yendo. Bien, perfecto. Veamos, ¿cuál es la prevalencia? ¿Cuál es la frecuencia de la depresión en México? Pues se presenta la depresión en un 3.3%, dándose el nombre de trastorno depresivo mayor. Quiero resaltar algo muy importante. Vean ustedes en la tabla, el 4.5% de las mujeres en México se deprimen y un 2% de los hombres. Estamos hablando entonces de un trastorno psiquiátrico que afecta mucho más a la mujer. Quizás sin pensarle demasiado, pues la mujer todavía socioculturalmente sigue expuesta a mayores estresores, quizás a mayor violencia. A veces tenemos que estar combinando el trabajo de casa con el de fuera de casa, los hijos, la escuela, atender. Entonces son muchos los factores que influyen y esta es la frecuencia con la que se presenta el trastorno, según un estudio realizado aquí en el instituto y publicado en la revista de Salud Mental. Quiero destacar otra cosa importante, otro aspecto. La depresión es un trastorno que generalmente acompaña a otras enfermedades y esto hay que tenerlo muy claro. Quiero que vean en estas barras de colores cómo se presenta el porcentaje en población en general, cómo ya va subiendo a un 10% enfermos crónicos. Vean cómo sube a más de un 30% en pacientes hospitalizados. El cáncer es otra condición médica que también se asocia mucho con la depresión. Enfermedades cerebrovasculares, vean cómo puede casi llegar ya al 50%. Problemas cardiovasculares como los infartos al miocardio, vean también la prevalencia de un 40% de estas personas van a cursar con depresión. Bien, ¿cómo se diagnostica? Como muchos otros trastornos, no hay estudios de gabinete, no hay estudios de laboratorio que nos digan esta es la depresión. El diagnóstico es básicamente clínico y se va a hacer entonces a través de el personal profesional especializado que es el psiquiatra. Claro, por supuesto, otros profesionales, psicólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, pues también podemos ir observando y notando esto, pero el profesional calificado debe ser un psiquiatra. Lo va a hacer a través de una historia clínica en donde va a evaluar los antecedentes personales y familiares, va a hacer una exploración y también quizás va a pedir ciertos estudios porque hay condiciones médicas, problemas de tiroides y algunas otras condiciones que cursan también con depresión. El psiquiatra debe tener muy claro la carga genética que hay en relación a esto y todo lo va a hacer a través de la historia clínica. Bien, desafortunadamente está todavía subdiagnosticada la depresión. Es algo que todavía de lo que se habla mucho, pero se conoce poco. Se confunde con simplemente una tristeza,
una condición con la que simplemente por buena voluntad y apoyo de los demás, traducido en el famoso échale ganas, se va a quitar. Esto no es así. Ya hablamos que es un trastorno. Tristemente, como lo menciono aquí, la mitad de las personas que sufren depresión no buscan tratamiento. Por eso, porque quizás los familiares o el vecino, la comadre, con toda la buena intención de apoyar, pero que no son profesionales de la salud, pues se atreven a decir que es una condición que va a pasar. La depresión no se diagnostica en el 50% de los pacientes que sí buscan ayuda. Entonces tenemos que ir con personal muy calificado, que tenga experiencia en esto, para que si la hay, tenga bien el diagnóstico. Y también existen numerosos estudios que documentan la falta de reconocimiento todavía de la depresión en el primer nivel de atención. O sea, estamos hablando a nivel de los centros de salud, donde hay un médico familiar, donde hay un odontólogo, donde hay enfermeros, pero es lamentable que en este primer nivel de atención todavía no haya un diagnóstico oportuno, temprano, de lo que es este trastorno. Bien, ¿cuáles son los criterios para hablar de la depresión? Y me voy a ir ahorita a lo que es la depresión mayor. Hablamos de este cuadro de depresión mayor cuando por lo menos durante 2 semanas se presentan algunos de los principales síntomas. Algunos de ellos son, como mencionaba, la tristeza, puede haber llanto fácil, puede haber irritabilidad, hay problemas de concentración, hay ideas de minusvalía, pueden aparecer ya incluso ideas de daño, ¿sí? Baja el apetito o en algunas ocasiones puede incluso aumentar. Y también hay trastornos en el apetito, en el deseo sexual, baja el deseo sexual. Y también hay problemas en el dormir. Entonces, si estos síntomas, o por lo menos 5 de ellos, se están presentando todos los días en 2 semanas, estamos hablando de un cuadro de depresión. Los síntomas entonces son persistentes, se presentan la mayor parte del tiempo y la mayor parte de estos días. Bien, etiopatogenia, bueno, es un término para quienes no están en el ramo de la medicina, los profesionales de la salud. Bueno, vamos a hablar de cuáles son las causas. Primero, tenemos que hablar que es una vulnerabilidad. Ya hay cierta predisposición genética. No es algo que uno lo produzca, tampoco es algo que uno está pagando el karma de los papás o de algo que hizo, es una condición que trae ya predisposición genética. También influyen, por supuesto, factores neurobiológicos, psicológicos, sociales y de personalidad. Igual como el tema es depresión y estrés, bueno, vamos a hablar también del estrés como un conjunto de síntomas fisiológicos, conductuales, emocionales y conductuales, que es la base de los problemas de la ansiedad. La ansiedad es la emoción desagradable que se experimenta cuando uno está dando la respuesta de estrés. En esta condición llamada estrés, también influyen, por supuesto, los acontecimientos que la persona ha tenido en su vida, factores estresantes que haya tenido crónico. El término crónico se refiere a largo plazo, más de 3 meses de estar experimentando una respuesta como el estrés o dolor. Esto ya habla de cronicidad, a diferencia de algo agudo que dura menos de 3 meses. Por supuesto, en los problemas relacionados con el estrés influyen factores socioculturales y biológicos. Bien, los factores relacionados entonces con las causas de la depresión, bueno, tenemos que mencionar, no hay una causa única de la depresión, por eso es que no se puede llamar enfermedad, se le llama trastorno. Hay múltiples factores que influyen y no se puede saber con ciencia cierta qué factor tiene a veces más peso. Bueno, la genética sí sabemos tiene un peso importante, casi como el 50%. Influyen entonces factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Vamos a mencionar algunos de ellos. En esta lámina, perdón que esté en inglés, pero quiero ilustrarles que justamente hay neurotransmisores, todos han escuchado en algún momento, la famosa serotonina, la noradrenalina, la dopamina, pues todas estas son sustancias químicas que se ven afectadas cuando uno tiene depresión. De hecho, ustedes saben, pues los antidepresivos a lo que van es justamente aumentar esos niveles quizás de serotonina en el cerebro, muchos de ellos de la noradrenalina también. Y quiero que vean en este esquema cómo estos neurotransmisores influyen
en aspectos como el ánimo, como en nuestras emociones, como en nuestro funcionamiento cognitivo. Vean, la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con el poder estar bien, con tener impulsos y energía para hacer las cosas, con poder descansar. Por supuesto, la noradrenalina, con tener energía, interés en las cosas, con la motivación. Vean la combinación de serotonina con dopamina, con el apetito sexual, con conductas asertivas o agresivas. Entonces, es toda una interrelación de estos neurotransmisores que se ven afectados en el problema de la depresión. Entonces, sabemos que a nivel bioquímico, pues están estas alteraciones. Hay déficit de serotonina, puede haber déficit de noradrenalina, estas son neurotransmisores. Algunos factores biológicos que influyen en el inicio, mantenimiento o exacerbación, agravamiento de la depresión, pues son ciertos fármacos. Si algunos de estos que vamos a mencionar se toman de manera prolongada, se pueden relacionar con la presencia de síntomas depresivos. A nivel de analgésicos, el ibuprofeno, la indometacina, a nivel de antibióticos como la ampicilina, a nivel de antihipertensivos como el propanolol, anticancerosos. Entonces, no es que lo tome uno de vez en cuando, es un uso ya recurrente, pero se ha encontrado asociación. En cuanto a factores psicosociales, me voy más a esto, puesto que yo soy psicóloga, podemos ver entonces que estos factores van a actuar como el desencadenante y van a influir para que se siga manteniendo o no lo que sería la depresión. Tenemos que tomar en cuenta cuando estamos ayudando o trabajando con una persona, con un paciente, qué acontecimientos vitales ha tenido. Es decir, a lo largo de la vida, qué eventos ha sufrido, qué pérdidas, qué muertes ha tenido de seres queridos o incluso una mascotita. Se ha encontrado a nivel de depresión, pues acontecimientos vitales fuertes, pérdidas, problemas legales, carencias económicas, historias de abuso temprano. Y al hablar de abuso me refiero no solo al sexual, puede haber historias de abuso físico, abuso emocional, muerte temprana de los padres, ausencia quizás de alguno de ellos, algún factor estresante de largo plazo. También hemos encontrado ciertos rasgos obsesivos, lo veremos más adelante, pero bueno, les adelanto. Las personas que tienden a caer en la depresión en general tienden a ser exigentes con ellos mismos, exigentes con los demás, con cierta rigidez, guiados más por el deber ser, lo que tiene que ser, incluso con más peso de lo que quiero hacer o de lo que puedo hacer. Y hay un elemento importante, hay un elemento de catastrofización. La persona evalúa eventos y los piensa en términos de ¿y si pasa esto? ¿Y si ocurre ahora lo contrario? Todavía no está ocurriendo, pero ya se está anticipando la persona. Y el solo pensar, pues sabemos que echa a andar la cascada de respuestas. No es necesario que esté ya el factor depresivo o estresante presente, con solo pensarlo, con solo anticiparlo, se genera la respuesta. Lo que es importante mencionarles también es esto, a mayor vulnerabilidad, ya se trae la genética, ya se trae cierta predisposición, a mayor vulnerabilidad de la persona, se necesitan menos estresores ambientales para que ya caiga en una depresión. A mayor herencia, hay cuadros más severos y tempranos. Por eso es que en la historia clínica se investiga el factor de los papás por línea materna, línea paterna y hasta abuelos, de qué enfermaron, de qué murieron tus antecedentes para ir viendo la fuerte carga genética y la vulnerabilidad que ya trae la persona. En cuanto a factores psicológicos, entonces relacionados con la depresión, también algo que se ha encontrado muy relacionado es este nivel quizás de neuroticismo que todavía se usa para algunas pruebas psicológicas y en alguna literatura, y habla de estos rasgos que les decía. No es el neurótico con el término vago que se usa, incluso hasta hay una asociación, ¿no? Sabemos, neuróticos anónimos. Se habla específicamente de estas características de autoexigencia, de demanda, de que quizás las personas vienen también con ya ciertas carencias afectivas, con estos rasgos de personalidad, de ser
catastróficos, quejumbrosos quizás, muy hipervigilantes de lo que les pasa, de su pensamiento, de su cuerpo, y como muy atentos de lo que les sucede a los demás, tienden a veces a ser personitas muy cuidadoras de otros, aunque se olviden de sí mismos. Tienden a desarrollar cierta dependencia hacia otras personas, ¿sí? También se ha relacionado la depresión con rasgos, con trastornos de personalidad, ya no solo son rasgos, ya como tal es otro diagnóstico psiquiátrico que se habla de los trastornos de personalidad. Hay varios tipos, límite narcisista dependiente. En el caso de la depresión ya se codifica como un trastorno de personalidad tiene que ver con patrones rígidos en la persona. Generalmente son personas a veces con una sensación de vacío, muy demandante, con poca atención y responsabilidad en lo que hacen, están más pendientes de lo que hacen los demás, culpan a otros. Son algunos como rasgos de los trastornos de personalidad, y el más típico obviamente es el trastorno de personalidad evitativo, personas que dan la vuelta a las cosas, que no resuelven, o personas con rasgos dependientes. Dependiente quiere decir, espero que otro me guíe, me diga, tú qué piensas, tú hazlo por mí o hazlo conmigo, por ponerles ejemplos. Hay experiencias de abuso, les decía, son abusos, no solo físico, a veces sexual, a veces emocional, o dos de estos tipos, o tres. Hay personas, hay casos en donde han tenido los tres tipos de abuso y que han tenido experiencias traumáticas en su infancia y o de la adolescencia, y muchas veces mantenidas ahora en su vida como adultos, o por la pareja, o por algún otro familiar, o por algún ambiente difícil en el trabajo, algo de esto. Entonces, podemos decir que hay eventos estresantes en la vida de la persona, y si se van dando cuenta, entra aquí ya la palabra estrés y el elemento estrés. Hay eventos estresantes en la vida de las personas, la muerte de familiares, problemas, está muy relacionado, interpersonales. Muchas veces se ha encontrado violencia intrafamiliar, problemas laborales. Ahora cada vez se habla más del famoso acoso laboral, no solo el sexual, el acoso laboral o mobbing, problemas económicos, haber vivido un desastre natural, tener una condición económica difícil. Bien, vamos a pasar ahora a los signos, lo que se ve, y los síntomas, lo que la persona nos reporta que siente. Se siente con falta de energía, se experimentan sentimientos de culpa y minusvalía, hay ánimo bajo, poco interés en hacer las cosas, poco interés en su persona, constantemente se sienten cansados, hay cambios en su peso, es frecuente que pierdan peso, pero también que aumenten de peso, comen mucho, hay dificultad para concentrarse y hay cambios en el sueño. A veces puede haber ya la presencia de ideas suicidas, o sea, de ideas de hacerse daño, o una franca estructuración ya de la idea o del plan. Bien, ¿cuáles son entonces los síntomas de la depresión? Los vamos a dividir en síntomas de cognitivos o del pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento típico de una persona deprimida? ¿Cuáles son las emociones que experimenta? ¿Cuáles son algunos de los síntomas físicos? ¿Y cuáles son algunas de las conductas que presenta? A nivel de su pensamiento, nos dicen que tienen problemas para acordarse de cosas, que les es difícil concentrarse, ven lo negativo de las cosas, es un filtraje, solo filtran lo negativo, pensamientos ansiógenos y preocupaciones constantes. Easy, 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 ¿no? Acompañado de estas frases, de esta frase típica. A nivel de emoción, experimentan estados de cambios de humor. Pueden estar de repente un poquito mejor, pero de repente otra vez se sienten muy down, muy bajos. Es frecuente encontrar que algunas personas no se va a encontrar tanto el llanto fácil, sino algunos lo experimentan en términos de una gran irritabilidad. Puede haber agitación en la persona, una gran dificultad para relajarse, se sienten, nos los dicen, agobiados, abrumados, con una gran sensación de soledad y de aislamiento, con esta sensación de sentirse infeliz, ¿sí? Que a pesar que la comadre, la pareja, alguien le dice, pero si ni motivos tienes todo, tienes hijo, tienes una super pareja, tienes tu camionetota o tienes viajes, no debería sentirse así. Vamos a ver al final
lo que es conveniente decir a una persona que está cursando con depresión y lo que mejor no hay que decir, o cerramos la boquita y mejor nada más observamos y vemos qué pasa, porque a veces en nuestro deseo de ayudar complicamos más las cosas. Síntomas físicos, nos van a reportar cefaleas, o sea, dolores de cabeza, síntomas intestinales, diarrea o estreñimiento, náuseas, se sienten mareados, algo muy frecuente es esta famosa opresión en el pecho, sienten como el corazón está muy agitado, una baja en el deseo sexual, y frecuentes enfermedades respiratorias, constantemente están enfermando de la gripa, ahora ya tienen infecciones urinarias, ahora estomacales. Es importante recordar que la depresión va a llevar a una baja del sistema inmunológico. Las defensas están bajas. Entonces, esto nos pone a la persona en un gran riesgo a contraer infecciones. Y a nivel de conducta, ¿cómo se comporta una persona con depresión? Lo vamos a ver que esté comiendo de más o come poco, duerme muchas horas o duerme pocas horas, se aísla de personas, aún en la misma familia puede decirle a la pareja, me voy a dormir, se sigue varias horas, no quiere ver a la pareja o a los hijos. Otra conducta es dejar para después, se llama procrastinar o posponer, dejar para después. Ya no está tan atento de hacer sus responsabilidades, sean desde el hogar como una ama de casa, sea en la fábrica, sea en el instituto, se van dejando de hacer las cosas. Pueden incluso empezar a hacer uso de el tabaco, del alcohol, con la idea de relajarse, y los vamos a ver con ciertas conductas como morderse las uñas, constantemente lo vamos a ver con su facio, su expresión triste, ¿sí? Cómo se recargan, por ejemplo, la cabeza constantemente en la mano, toda el cuerpo, la expresión del cuerpo es de ánimo bajo. Bien, ¿cómo se diagnostica y contra qué otras condiciones debemos ser cuidadosos para no confundir la depresión con algunas otras condiciones, ya sea médicas o también psiquiátricas? Primero, en esta tabla queremos señalarles con el trastorno depresivo. En el trastorno depresivo van a ser frecuentes los sentimientos de culpa y van a ser persistentes, muy repetitivos. Hay sentimientos de inutilidad, hay sentimientos de baja autoestima. En cambio, en el trastorno distímico, distimia es otro criterio, es una depresión leve. La condición es que por lo menos la persona haya presentado esta tristeza leve por lo menos 2 años, de 2 años hacia arriba. En la distimia o una cierta tristeza, en la distimia sobre todo la tristeza no es tan intensa, predomina mucho más la desesperanza, ya ni modo, esa es la expresión de ya para qué hago esto, para qué lo intento, y vamos a diferenciarlo también ahora de lo que sería el duelo, un proceso de duelo no patológico, cuando estamos en pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, por ejemplo en el caso de la fibromialgia o en otra condición médica, pues vamos a encontrarnos con que sí hay una reacción depresiva como ajuste o adaptación a eso que está ocurriendo, pero hay menos síntomas depresivos que en el caso de la depresión mayor. En el duelo no patológico no hay pérdida de la autoestima y el sentimiento de culpa no es general, como en el caso de la depresión. La depresión mayor se cursa con varios episodios, el inicio puede ser a veces así brusco. En la distimia, esta depresión leve, el curso tiene largo plazo, ya tiene mucho tiempo con eso. Insidioso quiere decir que es como poco claro, poco a poco se fue presentando. En el duelo no enfermizo, no patológico, no suele haber ideación suicida como puede haberla ya en el cuadro de depresión mayor. En la distimia no hay ideación suicida, pero sí se menciona que a lo mejor, bueno, pues sería mejor morir, ha pensado en la muerte, pero no con el componente como de una ideación suicida. Y en el duelo no patológico no hay un deterioro funcional prolongado y marcado tanto como en la depresión. En la depresión hay un franco deterioro y en muchas áreas de la vida de la persona. Como vemos, en el trastorno depresivo mayor, la interferencia es fuerte,
Hay un deterioro funcional a largo plazo y puede ser de mayor gravedad. La distimia hay menor interferencia, menor discapacidad, y en el duelo la interferencia también es poca, así como la duración y la gravedad de los síntomas. También existe algo que se llaman los trastornos adaptativos. Esto es un conjunto de síntomas que se van a presentar en una persona frente a un evento estresante, algo tan fuerte como la pérdida del trabajo, como la muerte a lo mejor de la mascota, como algunas situaciones adversas, pero que, claro, conlleva que haya disfunción o malestar. Pero estamos hablando, insisto, de una reacción de ajuste a un evento fuerte, pienso en un secuestro, en un asalto, pues es natural que va a haber esta reacción. Bien, vamos ahora al ¿cuál es el deterioro que causa la depresión? Pues en esta gráfica de pastel lo vemos. Llamo su atención a lo que sería cuando el deterioro es severo, pues hasta un 40% de las personas llegan a presentarlo. Muy severo, casi un 20%, leve, un 9.5%, el deterioro moderado es de 28%, y vean, es muy bajo el porcentaje en donde no hay deterioro en el funcionamiento de la persona. Reportado por pacientes en un estudio en donde el total de las personas entrevistadas fue de 622, fíjense, llama la atención que hasta un 96% reportaron que había tenido deterioro en al menos una de 4 áreas importantes. Ya sea el deterioro fue en el área de su casa, en la familia, en su trabajo, en las relaciones interpersonales o a nivel social, medido por una escala importante que se llama la escala de discapacidad de Sheehan. Casi el 60% de los pacientes con depresión reportaron un deterioro de severo a muy severo. ¿Cómo se clasifica la depresión? Bueno, si llamamos depresión mayor, aquella que se va a presentar, como les decía hace rato, por un periodo de 2 semanas seguiditas y con la presencia de por lo menos 5 síntomas de los cuales ya les hablé. Llamamos depresión mayor cuando no se cumplen estos criterios del tiempo, o sea, de las 2 semanas, o el número de los síntomas. Llamamos depresión unipolar cuando la persona experimenta solo los síntomas de depresión, y se llama depresión bipolar cuando ya se va a periodos en donde hay manía o hipomanía, una alegría exacerbada, un periodo de actividad intensa, duermen poco y suelen hacer conductas a veces muy impulsivas, ¿sí? Entonces, vean, es importante llamar la atención en eso porque con mucha ligereza y frecuentemente se habla cuando una persona tiene cambios de ánimos, pues ya le dan hasta la etiqueta de bipolaridad. Ojo, cuidado, todos estos diagnósticos los hace un profesional de la salud llamado psiquiatra, ¿sí? También la depresión llamamos primaria cuando no se explica por otra enfermedad médica o por fármacos. Como les digo, una situación de una persona, no todas las personas que cursan con un cáncer se van a deprimir, o a lo mejor puede ser un trastorno adaptativo, pero si no hay otra condición médica, una cuestión de abuso de drogas o alguna otra condición que explique la depresión, si no hay esas condiciones llamamos depresión primaria. Y se llama depresión secundaria cuando esos síntomas de depresión se explican por otra enfermedad o por otra condición como adicciones o alguna otra. Hay otros tipos de depresión, sí, les mencionaba ya la distimia, es una depresión leve, pero crónica, por lo menos debe tener 2 años de duración. Tenemos la depresión postparto, ¿sí? Muchas personas cursan con esto. Hay una depresión reactiva, síntomas, responden a lo proporcional a un evento que se vivió, y también, pues también sabemos ya que existe el síndrome disfórico premenstrual. Bien, ¿cuál es el curso? ¿Cómo se va evolucionando en este trastorno llamado depresión? Bueno, la depresión mayor tiende a durar por lo menos de 4 a 9 meses. Los pacientes saben perfectamente esto.
Cuando es el primer periodo, los psiquiatras les van a decir que el tratamiento debe durar por lo menos un año. Es más, creo que ahora ya están hablando de un periodo de tratamiento de hasta 2 años. La depresión mayor tiende a ser un trastorno recurrente, repetitivo. Cada episodio de depresión que alguna persona tenga va a aumentar la probabilidad de sufrir un nuevo episodio. Incluso cuando desaparece la sintomatología, pueden persistir ciertos síntomas, hay residuos. Existen tipos y subtipos que con más frecuencia tienden a ser más repetitivas a crónicas. La depresión bipolar tiende a ser más recurrente o más crónica. La depresión psicótica, en donde ya se presentan alucinaciones y algunos otros síntomas típicos de una psicosis. La depresión de nuestros adultos mayores, cuando hay enfermedades crónicas, diabetes, algunas cuestiones de cirrosis, qué decir de enfermedades terminales y o abuso de drogas. Bien, algunos elementos que es importante que quizás se conozcan, porque es algo que menciona mucho su médico tratante, es la respuesta al tratamiento. Cuando se dice que una persona sí tuvo respuesta al tratamiento antidepresivo, cuando hay un grado de mejoría de los síntomas, puede ser espontánea, ¿sí? La respuesta puede ser espontánea o resultado del tratamiento, la respuesta puede ser total o parcial, pero no toda respuesta implica retorno al estado previo. Nada de que, doctora, yo voy a ser igualita que antes de la depresión, pues nadie es igualito a como somos después de un asalto o de algún evento de vital o de desastre, ¿sí? Hablamos entonces, se habla de remisión. Remisión es la desaparición total de los síntomas y el retorno a la funcionalidad previa. No exactamente igual, pero sí cuando la persona en general reporta que ya se siente como antes de haber cursado con la depresión. Para hablar de remisión se habla de 6 a 12 semanas. Ustedes recuerden también, un tratamiento antidepresivo, sobre todo en el primer periodo, para que la persona empiece a experimentar la mejoría, va a ser entre 3 y 4 semanas. El antidepresivo tiene que empezar a hacer los cambios, el organismo tiene que adaptarse a este cambio. Finalmente, un antidepresivo es una sustancia ajena, entonces el cuerpo tiene que irse adaptando. Remisión es cuando de 6 a 12 semanas ya se presenta esa mejoría y no significa curación. Hablar de la depresión y otros trastornos psiquiátricos, por ejemplo, los trastornos de la ansiedad, no hay algo cura absoluta. Hay niveles de recuperación, hay nivel de sanación. Hablamos de recaídas, esto es muy importante que se tenga en cuenta, ¿sí? Puede que una persona ya tuvo remisión, ya ha tenido un periodo importante, años en que no ha tenido esto, o bien en el mismo tratamiento, aunque no tenga los 2 años esperados, por ejemplo, pueda tener, ya iba mejor y de repente hay una vuelta a los síntomas, sí, eso se llama recaída, es frecuente. Usualmente se va a presentar entre el primero y el 4.º mes del tratamiento, pero es importante recalcar, para que haya recaídas, quizás aquí es que los pacientes abandonan. Es muy frecuente que ya me siento bien, ya para qué sigo comprando el antidepresivo, que además está muy caro, pues entonces ya lo dejo, ¿no? Al fin que doña Chonita o mi comadrita, pues así lo hicieron y les fue, o después cambiaron hasta por la hierba de San Juan o el pasote o lo que quieran. No, todo debe ser comunicado a su psiquiatra y en el momento que él o ella tienen que hacer los cambios, las bajas de dosis, no por propia decisión del paciente. Bien, esto es la recurrencia, es que vuelven los episodios de depresión. Es importante que ustedes conozcan. Se va a repetir un periodo, es el factor, la probabilidad de que se vuelva a presentar es de un 50% después de haber tenido ya un primer episodio depresivo. Luego de un segundo episodio de depresión, el riesgo de que se vuelva a repetir un periodo aumenta al 70% y el riesgo aumenta un 85% después del tercer periodo de depresión. Resistencia, lo van a escuchar, tal vez quizás alguno de los pacientes han escuchado ese término de su médico, cuando dice es resistente a tratamiento. Resistencia quiere decir que hay una falta de respuesta a 2 o más tratamientos antidepresivos adecuados. Usualmente se llama pseudoresistencia, cuando el paciente no responde por falta de una dosis adecuada. Entonces aquí
Les invito a ser pacientes y preguntar todo con su psiquiatra, porque no es que el psiquiatra esté atinándole o estudió muchos años para ser médico y luego para especializarse en algo llamado psiquiatría, como para estarle adivinando, calculando, es porque tiene que considerar a cada persona cuál es la dosis, su historia clínica y sus factores psicológicos y físicos. Aproximadamente se presenta la resistencia en un 15% de los pacientes. Bien, vamos al tratamiento. Las metas del tratamiento, ya les dije, no es la curación absoluta, no la hay. Sí se busca reducir los síntomas, tratar, quizás algunos iban a ver que se eliminan, pero todos los síntomas es difícil. Luego se busca también reducir las recaídas y reducir el que se vuelvan a repetir los periodos de depresión. Y quizás uno muy importante es ayudarle a que la persona otra vez recupere su funcionalidad física, emocional, y afectiva y social. Bien, el tratamiento vamos a llamar que es un tratamiento adecuado. Bueno, aproximadamente la mitad de quienes lo padecen nunca acude a un servicio médico. Esto es importante, les decía, ¿cómo podemos tratar adecuadamente la depresión? Si está subdiagnosticada, si no se hacen con diagnósticos correctos. Vimos ya que de los que acuden a un servicio general de salud, a servicios de atención primaria, centros de salud, solo se diagnostica correctamente a la mitad. De los que son diagnosticados, la mitad no recibe el tratamiento adecuado, algunos no lo quieren tomar, y de quienes son tratados no reciben a veces la mejor medicación antidepresiva. El tratamiento de la depresión, si ya vimos que las causas es que la depresión es un trastorno multifactorial, influyen muchos factores, pues el tratamiento debe ser integral. Un buen tratamiento farmacológico y una intervención psicosocial. Vamos a las intervenciones psicosociales. Antes de empezar con un cierto tipo de terapia, en general los profesionales de la salud, psicólogos, damos psicoeducación. También entramos directo a la terapia, tenemos modalidades de terapia de grupo, algunas de terapia de pareja, algunas de terapia familiar. Bien, en cuanto a la psicoeducación, ¿a qué se refiere? Pues es una estrategia en donde se trata de dar la información clara y precisa sobre el padecimiento. Se trata de insistir en que la persona no se culpe. Uno no es culpable ya de la genética, el 50% de la genética explica muchas enfermedades, uno no es culpable de esto. Hay que informar adecuadamente al paciente y a los familiares, hay que informar de elementos importantes, el porqué de los medicamentos, por qué la dosis, el tiempo mínimo de duración del tratamiento, los efectos adversos. Claro, se nos quejan, me subió de peso, tengo resequedad de boca, ha bajado mi apetito sexual. Sí, no hay medicamento libre de algún efecto adverso, pero lo que ustedes tienen que tener muy conscientes, y sus familiares, la pareja, es que prefiero que esté mejor, aunque ahorita el apetito sexual haya bajado. Hay que ser creativos y buscar otras formas del placer y el disfrute. No, hablar de sexualidad no es hablar de genitalidad ni relación sexual solamente. Paramos un segundo. ¿No? ¿Seguimos? Bien, entonces el tratamiento, ¿en qué casos se puede dar solamente? Es conveniente dar psicoterapia en casos de depresión leve, pero en caso de depresión ya moderada, severa y muy severa, el tratamiento debe ser integral, debe ser la combinación del tratamiento farmacológico y de la psicoterapia. Vamos a hablar entonces ahora del otro término, el estrés. Estrés es un término del que se habla mucho, tristemente se conoce poco. Es un conjunto de respuestas naturales, es automática la respuesta de estrés, no nos pregunta. Sirve para defendernos la vida primeramente y nos da la energía y activación necesaria para nuestro diario vivir. Son un conjunto de respuestas naturales necesarias para la supervivencia. Tristemente se confunde la palabra, el fenómeno estrés con patología. Bien, ¿qué es el estrés? Conjunto de respuestas fisiológicas, ¿cuáles? Aumenta la sudoración, se tensan los músculos, hay resequedad de bocas, el funcionamiento digestivo y urogenital disminuye cuando uno está estresado, aumenta todas las respuestas cardiovasculares, respiratorias y del sistema nervioso. A nivel de emoción, lo que la persona experimenta es miedo,
Se puede experimentar ansiedad. Las dos son emociones desagradables ante una amenaza. Llamamos miedo cuando el estímulo amenazante está presente. Si no está presente y la persona lo imagina o lo anticipa, eso se llama ansiedad. Las respuestas conductuales bajo estrés es, la persona habla rápido, se acelera conductas como el caminar, como el fumar, como el comer, como hacer un trabajo rápido. Y las respuestas mentales del organismo cuando estamos bajo estrés es, se atiende sobre todo la situación estresante, el factor estresante. ¿Dónde dejé el celular o cuánto tiempo me queda para esta videoconferencia? En fin, deja uno de pensar en otras cosas importantes y se focaliza la atención en el estresor. Estresor es cualquier evento, tanto interno de la persona como externo, que echa a andar la respuesta de estrés. Es una situación de alta demanda, que se da ante una alta demanda. Bien. Y entonces algunos cognitivos dentro de la psicología, como Lazarus y Fogman, nos hablan que estrés es esa relación particular entre una persona y su ambiente. Cuando la persona evalúa como amenazante o desbordante sus recursos, ya sea de tiempo, económicos, emocionales o el apoyo social. Cuando siente muy grande un evento y que cuenta con pocos recursos afectivos, de tiempo, de dinero, de amigos, que no sienta que pueda ser ayudados y que pone en peligro su integridad, ya sea física o emocional. Bien, el estrés tiene una alta relación, es la base de los trastornos de la ansiedad. El objetivo no es como fácil y ligera o simplistamente, lo mencionan algunas personas, incluso hasta profesionales de la salud. Quítese el estrés, doñita, váyase a Cancún o por lo menos aquí a Cuernavaca, cámbiese como para que se le quite el estrés de la ciudad. Ya ve que ahora en el DF, pues hasta el doble no circula, ¿verdad? Doñita, váyase para allá, váyase a Cancún, o pues se puede, váyase a Canadá. La idea, nadie va a suprimir el estrés. El estrés es una respuesta de todo organismo. La presenta un bebé, un infante, un adolescente, un adulto mayor y personas de la tercera edad. Mientras hay vida, el organismo va a dar la respuesta de estrés. No se trata de quitarlo, eliminarlo, sino alentar a las personas a que aprendan a identificarlo y a resolverlo. La clave para manejar el estrés es tener sentido de control en la vida. No que el otro me ayude, sino cómo yo con otro o con otros puedo salir adelante y resolver mis problemas. No es que me tire para que el otro me resuelva, pero hay que buscar siempre un sentido de control. Bien. El tratamiento médico, que es importante pues, seguir las indicaciones de su médico. El tratamiento psicológico, terapéutico, no sustituye el tratamiento farmacológico, va de la mano. Muchas veces el tratamiento médico no protege del estilo de vida de una persona y de sus pensamientos. Podrán tener el mejor antidepresivo, podrán tener al mejor médico de este instituto, pero si la persona sigue catastrofizando, viendo las cosas negativas, pensando que la gente le tiene que resolver sus problemas, que todo es terrible y catastrófico, que las hijas ya se me fueron, pues sí tienen que hacer su vida y su ciclo, que si mis hijos ya no los tengo, pues ahora cuál es la función si ya no soy mamá, no, eres ser humano, eres profesional, eres amiga o eres hermana. Cuando la gente reduce su vida a ciertas áreas de su vida, se vuelve demasiado vulnerable y dependiente y se tiene un mayor riesgo de desarrollar depresión. Entonces, bueno, pues por eso existe la terapia cognitivo-conductual para ayudarte a identificar tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar. Bien, para nosotros psicólogos es muy importante un modelo que se llama diátesis estrés. En términos sencillos, es una teoría psicológica que explica que la conducta, que los trastornos son resultado tanto de factores biológicos, genéticos, ya lo vimos, la parte innata, como la parte adquirida o del aprendizaje. ¿Cuáles fueron mis experiencias de vida? Solo se explican los trastornos, ya sea en este caso depresión y o ansiedad o la combinación, por la influencia tanto genética como la influencia ambiental. Y entonces tenemos aquí un teórico del estrés, es el doctor McEwen, que desde 1999 habla de que tenemos, como pueden ver en la parte izquierda de la lámina, pues un estresor físico nada agradable y muy amenazante, pero tenemos del lado derecho, pues nuestro organismo con la fabulosa respuesta de estrés para
enfrentar las situaciones que la vida nos presenta. Cuando la persona da una adecuada respuesta al estrés, a esa adecuada respuesta al estrés le llamamos alostasis. Son términos más modernos ahora en la teoría del estrés. Cuando está el estresor y la persona ya no cuenta con los recursos físicos, de tiempo, emocionales, sociales, para responder adecuadamente a ese estresor, la respuesta se vuelve inadecuada y le llamamos carga alostática. Ya está con una carga de estrés muy fuerte y ya no va a funcionar adecuadamente. El estrés lo podemos clasificar por el tiempo en el que dura. Vamos a llamar la respuesta de estrés es aguda cuando esta es intensa, es breve, de minutos a horas, días, no más, y altamente situacional. Es, me acaban de asaltar, es, se descompuso el carro, es, me acabo de dar cuenta de la doble contingencia. Bueno, estamos hablando de una respuesta aguda, pero la respuesta aguda del estrés es inmunoestimulante, aumenta la actividad del sistema inmunológico, nos da la activación y la energía necesaria para responder. Cuando el estrés por tiempo, es decir, dura más de 3 meses, hay quien dice que debe durar por lo menos 6 meses, estamos hablando de que la respuesta de estrés es crónica. Cuando la respuesta de estrés se alarga, esto ya va a hacer que el sistema inmunológico baje su funcionamiento. Bien, algo importante aquí, regreso, es el organismo está hecho para responder de manera aguda a los estresores. Por algunas razones podemos responder crónicamente, tenemos unos papitos enfermos, ya está alguien en una fase terminal, a la gente se les ocurre hacer tesis de doctorado, cambiar de trabajos o cambiar de pareja o aguantar a la pareja violenta años y años, como ejemplos de factores crónicos estresantes. Bueno, para eso no está bien hecho nuestro organismo. Resiste eventos crónicos, pero va a pagar la factura el organismo. No está hecho para la cronicidad, está hecho para las cuestiones intensas, activas, pero que duran poco. Bien, vamos a ver ejemplos ahora cómo se responde bajo el estrés cuando la situación es aguda, o sea, intensa, breve, o cuando es crónica. Menciono algunos. En estrés agudo, en esta respuesta intensa, el cerebro piensa claramente y rápidamente. En estrés crónico ya se alarga y entonces vamos a empezar a tener dolores de cabeza, insomnio, pesadillas. El estado de ánimo cambia. En estrés agudo puede uno focalizar, en cambio en crónico se va perdiendo el sentido del humor. Y así pueden ustedes ir viendo a nivel de músculos. En un evento breve aumenta la capacidad de los músculos, después, cuando ya hay cronicidad, hay tensión, las famosas contracturas, en fin. A nivel de vejiga hay cambios, en la respuesta de estrés agudo el sistema disminuye su actividad, a nivel de piel, a nivel de corazón pueden ver los cambios. Bien, me salto ahorita esto, hay instrumentos que tenemos los psicólogos para evaluar eventos vitales. Esta es una escala interesante donde vemos que algo muy estresante es la muerte o pérdida del compañero, de la pareja. El 100% de los puntos está relacionado con la pérdida de la pareja, un 73% de puntaje con divorcio, y así pueden ustedes ver distintas situaciones que nos van a llevar a dar la respuesta de estrés. ¿Qué tenemos que hacer para ir orientándonos a cómo enfrentar la depresión, cómo enfrentar el estrés? Bueno, pues hay que cambiar el estilo de vida y eso, lamento decirles que no hay solo medicamento que cambie estilo de vida. Cambian síntomas, nos ayudan. Tenemos que volver a un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer más sanamente, ingerir más verdura, fruta, el sentido del humor es importante, el apoyo social, el saber descansar y el buscarse cuestiones o actividades placenteras. Bien, me salto estas, entonces vuelvo al estilo de vida saludable y algunas consideraciones finales. Específicamente hablando en la terapia cognitivo-conductual, bueno, ya vimos que se da importancia a los pensamientos, a las emociones y a las conductas de la persona, que aprenda a identificar cuáles de ellos son insanos, irracionales, poco adaptativos, para que aprenda a cambiarlas. El modelo cognitivo de la depresión, la teoría cognitiva, postula 3 elementos importantes, algo que se llama la triada cognitiva, ahorita voy a eso,
ayudarle a la persona a identificar los esquemas o formas típicas en que percibe o piensa sobre los eventos y empezar a ayudarle a identificar sus errores cognitivos, sus errores de pensamiento que le llevan a sentirse mal. La tríada cognitiva es lo siguiente: la persona todos estamos acostumbrados, es habitual pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestro futuro y sobre los otros o el mundo que nos rodea. En la tríada cognitiva, en la depresión, se tiene una visión negativa de sí mismo. Se ve el futuro como algo muy amenazante y la percepción que se tiene del mundo, de los otros, de la relación de los otros, de lo que hacen los otros, la pareja, el jefe, el amigo, el enemigo, pues se ven cuestiones muy negativas. La persona con depresión tiende a esperar desastres, a sentirse frustrado y sentirse con pérdidas. Son algunos pensamientos que hacen que la persona caiga en depresión o la aumente. Errores de pensamiento. Parece que se piensa como que para ser feliz tengo que tener éxito en todas las cosas que hace. Nada más equivocado. Error de pensamiento. Para ser feliz debo ser aceptado por todas las personas. Perdón, nadie es perita en dulce, no a todos les caemos bien, pero por estos mecanismos erróneos de la persona en depresión, cree que debe caerle bien a todos. Otro error de pensamiento: no puedo vivir sin ti. Sí, lo dramático es que a veces no puedo vivir ni contigo ni sin ti. Entonces la persona tiene que aprender a ver cómo es mi relación, qué esperamos, cuál fue nuestra relación de pareja, qué contrato hicimos, pero estarse diciendo que no se puede vivir sin alguien, eso va a causar depresión. La vida no es bella, la vida implica sufrimiento, no hay permanencia de cosas ni personas en la vida, esta es la vida aquí, pero también se tiene que aprender a vivir con uno mismo. Tristemente, la persona que cae más en depresión o en ansiedad cree que lo importante son los otros y se dejó de ver a sí mismo. Hay que aprender a estar bien con uno mismo, aprender a ser su mejor amigo. Otra idea equivocada es: si alguien no está de acuerdo conmigo, pues significa que no le gusto, que vamos a tener pleito, ya me va a dejar de querer o hasta me va a abandonar. Y uno quinto, que es muy repetitivo en la depresión: mi valía como persona depende de que los demás piensen. Y entonces la persona que cae en depresión o en trastornos de ansiedad, pues entonces está muy atento a lo que piensan, lo que dijeron y se vuelven medio paranoicos. Bien, lo importante entonces es descubrir qué estoy pensando. Es natural que la persona constantemente nos echamos diálogos internos. Qué boba, debí haber hecho, me vio, no le dije y si hubiera. Punto. Aquí lo importante es qué pienso, qué reacción emocional estoy teniendo, qué conducta suelo hacer y ahora qué es lo que debería hacer. Bien. Aquí están, pues, lo importante es la relación entre los eventos, lo que pienso, lo que siento y lo que voy a hacer. Cambiar esos patrones de pensamiento, emoción y conducta. Y algo quizás muy importante, y ya para terminar, es, bueno, la depresión, como conclusión, no es una tristeza leve, es una condición biológica, psicológica que existe. Hay que aprender a escuchar a la persona deprimida, ¿sí? Hay que aprender a ser empáticos, ponernos en su lugar. Hay que preguntar qué necesitas, qué puedo hacer y no dar por hecho lo que yo creo que necesita él o ella. Hay que preguntar, hay que verificar información y, pues como decía, desarrollar también técnicas de un autocuidado, pero autocuidado quiere decir lo que uno hace por sí mismo, como, qué actividades de descanso y placer me brindo, qué pensamientos equivocados suelo tener, aprendí a pensar mal, pues hay que irle cambiando, y qué conductas, en quién me voy a apoyar, pero no como mi suero, sino como apoyo social importante. Muchas gracias.